Bienvenidos una semana más al podcast Voleibol en Casa, un programa donde vamos a hablar de todo lo relacionado al mundo del voleibol. Espero que la información que vamos a tratar el día de hoy sea de su agrado y nutra un poco más sus conocimientos en el deporte. Mi nombre es Cristian Hernández y es un gusto para mí estar de nueva cuenta con ustedes, en sus hogares o desde el lugar donde nos estén escuchando. El tema a tratar el día de hoy es acerca de las lesiones deportivas que se suelen producir en nuestro deporte de voleibol. En este podcast lo manejaremos en diferentes categorías, desde las lesiones musculares, en las articulaciones, en ligamentos y en tendones. En el deporte de voleibol, como producto de la variedad de movimientos que los deportistas realizan, así como la cantidad de elementos técnicos que implica ese deporte, desde la recepción, el bloqueo, el remate, los atletas están propensos a recibir todo tipo de lesiones, las cuales los pueden incapacitar de la práctica del mismo deporte por un tiempo, o en algunos casos y en los peores, los pueden incapacitar para toda la vida. Por lo que la prevención de lesiones deportivas debe ser un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta tanto fisioterapeutas como entrenadores y también obviamente los deportistas. Comenzaremos hablando de la primera categoría, lesiones musculares. Las lesiones musculares son aquellas que afectan a nuestros músculos del cuerpo. Generalmente son dolorosas y están causadas por un exceso de esfuerzo durante la práctica deportiva, pero puede presentarse en otros ámbitos de la vida cotidiana. Dentro de este tipo de lesiones se suelen clasificar en dos grupos. En primer lugar tenemos las lesiones de mecanismo extrínseco, que son aquellas lesiones musculares producidas por golpes o choques que son de manera directa. Dentro de este tipo de lesiones encontramos contusiones musculares, que es lo que coloquialmente conocemos como moretones, y también encontramos los calambres, que son una contracción repentina e involuntaria de uno de nuestros músculos, que generan un poco de dolor. Si bien este tipo de lesiones no son muy graves, hay que tener cuidado de que no se agraven y puedan generar consecuencias aún más graves. Y en segundo lugar, tenemos las lesiones de mecanismo intrínseco, que son las lesiones musculares que son producidas por un exceso de tensión en el interior del músculo, debido al movimiento. Esto quiere decir que son aquellas lesiones que se presentan en un periodo de tiempo donde sobreestimulamos al músculo a tal grado de lastimarlo. Dentro de este tipo de lesiones encontramos contracturas musculares, que como su nombre lo indica es una contracción del músculo que provoca que éste se encuentre en constante tensión. También tenemos los desgarres musculares y las roturas musculares, que estas lesiones se tornan más graves ya que implican una rotura de las fibras musculares y a su vez estas provocan mucho dolor e hinchazón en la zona afectada. Continuamos con la siguiente categoría, las lesiones que se producen en articulaciones. Este tipo de lesiones son una de las más frecuentes del sistema musculoesquelético, produciéndose por diversos factores que van desde una caída, un mal paso o simplemente por el paso del tiempo. En el voleibol, las lesiones que más se suelen presentar en este campo de lesiones articulares son en primera instancia una luxación. ¿Qué es esto? Es la separación de los huesos que forman la articulación de nuestro cuerpo. Este tipo de lesiones es una de las más comunes en el voleibol, ya sea por una mala caída que nos provoca la luxación de nuestro tobillo. También tenemos la artritis, que es una inflamación articular que provoca dolor e inflamación en las mismas articulaciones. Y por último, en esta categoría, pero no menos importante, tenemos la inflación de las bolsas de líquidos que protegen las articulaciones. Este suele producirse por un sobreesfuerzo o la repetición continua de un mismo movimiento. En nuestro caso sería el estarnos flexionando y saltando. Esto provocaría un movimiento continuo que nos provocaría una inflamación de las bolsas de nuestros líquidos. Otro tipo de lesión muy común en nuestro deporte de voleibol son aquellas que afectan a nuestros ligamentos, que son aquellas donde se produce una alteración del ligamento en relación a la articulación a la que lo acompaña. Estas son producidas por golpes, por choques, por gestos violentos, una mala redistribución del deportista tras una lesión, un calentamiento inadecuado, falta de entrenamiento o incluso por sobreentrenamiento y también obviamente por cansancio. Dentro de este campo de lesiones en el ligamento se encuentran lesiones bastante graves que pueden llegar a terminar con la carrera del deportista si no se previenen o se rehabilitan adecuadamente. La primera lesión es la rotura del ligamento cruzado, la cual se produce tras un cambio brusco de dirección de la rodilla o una desaceleración exagerada o a veces incluso también por una contusión muscular.
lo que provoca que pues el movimiento de extensión y estiramiento de nuestra rodilla, de la articulación de nuestra rodilla, se limite mucho. Además, pues no solo existe este tipo de lesión que llega a afectar a nuestra rodilla, también se produce la lesión del ligamento lateral externo, que esta está causada, al igual que la anterior, por un cambio brusco de dirección que provoca hinchazón y dolor, y en algunos casos pues provoca una sensación de inestabilidad en nuestra rodilla. Y por último en esta categoría tenemos el esguince de tobillo. Esta es una de las lesiones más comunes que existen en los jugadores de voleibol y la verdad es la responsable de la mayoría de retiros de los deportistas que practican este deporte. Los esguinces de tobillo pueden estar asociados con fracturas sutiles o lesiones del cartílago que se generan cuando el deportista cae mal o desafortunadamente pisa al contrincante cuando realiza el gesto técnico del bloqueo. Por última categoría tenemos las lesiones tendinosas. Las lesiones tendinosas o tendinopatías se producen tras una sobrecarga que genera pequeñas roturas de fibras. Cuando los músculos y articulaciones afectados sufren tensión o esfuerzo, generan inflamación en los tendones, lo cual dificulta el flujo sanguíneo. La primera lesión es la tendinitis del manguito rotador. Este tipo de lesiones se genera pues en el hombro, ya que intervienen los músculos de los manguitos rotadores que claramente se encuentran en el hombro, los cuales son importantes en la generación de energía necesaria para mover el hombro en diferentes gestos, con los brazos elevados que genera este deporte, como es el remate o en el bloqueo. Aunque rara vez se presentan desgarros completos del manguito rotador en jugadores jóvenes, estos músculos pueden irritarse o fatigarse con el uso excesivo. También tenemos la tendinitis rotuliana. Esta es la inflamación del tendón que conecta la rótula de nuestra rodilla con la tibia. Esta lesión es común en cualquier deportista sometido a actividades de saltos contundentes o repetitivos, como lo es en el remate y en el bloqueo. Una vez hablado o tratado todas estas categorías de las lesiones deportivas en el voleibol, es tiempo de hablar de mejor manera de cómo prevenir todo este tipo de lesiones. En primer lugar, planificar nuestro entrenamiento de manera adecuada nos ayudará a comprender mejor nuestros límites para no llegar a sobrecargar a nuestro cuerpo y que quede vulnerable a sufrir alguna lesión. También un excelente calentamiento nos ayudará a que nuestro organismo progresivamente alcance un nivel óptimo de forma física, obteniendo mayor movilidad y flexibilidad de las articulaciones, mediante la realización claramente de una serie de ejercicios que nos van a ayudar a provocar un aumento de la temperatura muscular. Y de este modo, pues al iniciar cualquier actividad física podamos rendir al máximo y además estar en las condiciones necesarias que necesitamos para prevenir lesiones. Un aspecto muy importante y que normalmente no es tomado en cuenta es el descanso, que este pues nos va a permitir que el cuerpo se recupere después de la actividad física. Claramente de nada sirve hacer sesiones de entrenamiento día tras día sin descansar entre sesiones, pues la gente tiene ese pensamiento equivocado que cuanto más ejercicios, más resultados van a tener. Y pues no es así. Esto solo genera una sobrecarga en todo nuestro cuerpo, provocando todo tipo de lesiones. Y por último, una buena alimentación. Una dieta poco saludable es en muchos casos la pérdida o la principal causa de lesiones en los tendones. Además de que pues llevar una buena dieta nos va a aportar todos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo para obtener un excelente rendimiento en el deporte. Estamos llegando al final de este podcast Voleibol en Casa. No me queda nada más que agradecer a todos ustedes por escucharnos y esperando que el tema del día de hoy haya sido de su agrado. No olviden compartir este podcast a todos sus conocidos que les interese este tipo de temas relacionados a nuestro deporte del voleibol para que podamos seguir creciendo juntos. Mi nombre es Cristian Hernández y fue un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.